Me llamo Paulina, soy ginecóloga y desde hace tiempo, trabajo en mi propia consulta. Aunque esta profesión requiere entrega y compromiso, es una parte fundamental de quien soy. He encontrado en mi trabajo no solo un medio de vida, sino también un refugio para canalizar todo lo que siento, lo bueno y lo malo. Estoy soltera, pero no siempre ha sido así. Tengo un hijo que pronto cumplirá 15 años, y ser madre ha sido el mayor regalo y el mayor reto que la vida me ha dado. Criarlo, educarlo y verlo crecer ha sido mi motivación para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La vida no siempre es un camino sencillo, y he tenido que enfrentar más de una tormenta. Sin embargo, me siento orgullosa de todo lo que he logrado por mí misma. La independencia se ha vuelto un pilar en mi vida, un valor que defiendo y que me define. Pero hay un vacío, uno que la independencia no siempre puede llenar. Hace aproximadamente 5 años, el padre de mi hijo dejó de estar presente en nuestras vidas. Se fue, de la misma forma en que había aparecido y desaparecido tantas otras veces, como una sombra que a veces está y a veces no. Desde entonces, la ausencia de su figura ha sido algo con lo que mi hijo y yo hemos aprendido a convivir. Su partida fue como un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra vida, pero aprendimos a reconstruir. Las primeras semanas fueron las más duras, intentando responder preguntas que yo misma no sabía contestar. Sin embargo, encontré fuerza en mi hijo, en su capacidad de adaptarse y de seguir sonriendo a pesar de todo. Y yo, con el tiempo, me acostumbré a no esperar su llamada, a no preguntarme dónde estaba. Pero aunque la herida se cerró, la cicatriz sigue allí, recordándome que hay historias que no terminan del todo. Ahora, justo cuando mi hijo está a punto de cumplir 15 años, me encuentro reflexionando sobre lo que ha sido este tiempo de ausencia y lo que significó en nuestras vidas. A veces, las ausencias nos definen tanto como las presencias. Conozco al padre de mi hijo desde la escuela. Éramos muy jóvenes, demasiado jóvenes para entender lo que el amor realmente significaba. Nos enamoramos de una forma pura, sin complicaciones. Fuimos novios durante un tiempo, y en esos días, creíamos que el mundo nos pertenecía. Pero la vida es impredecible y nos llevó por caminos distintos. Él se fue al norte de Chile, buscando un futuro que no incluía mi nombre. Yo me quedé, intentando entender por qué los sueños que habíamos compartido no se cumplieron. Con el paso de los años, su vida siguió adelante de formas que nunca imaginé. Se casó por primera vez, tratando de encontrar la estabilidad que quizás siempre había buscado. Luego, vino su segundo matrimonio, un gesto que, para muchos, parecía noble. Lo hizo para ayudar a una mujer a salir de Cuba, para darle la oportunidad de un nuevo comienzo. Aunque admirable, esa relación también terminó, y poco después, él volvió a casarse. A pesar de esos buenos gestos y sus intentos por rehacer su vida, yo seguía siendo un recuerdo en su historia, algo que había quedado en el pasado. Después de algunos años, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Fue un reencuentro inesperado, lleno de emociones contradictorias. De ese encuentro, de esa chispa que creímos perdida, nació nuestro hijo. Recuerdo la mezcla de sentimientos, la alegría de la nueva vida que llegaba, pero también la incertidumbre de no saber qué papel jugaría él en nuestras vidas. Sabía que su vida estaba marcada por múltiples relaciones, por un pasado complejo que yo solo conocía en fragmentos. Aún así, decidí darle una oportunidad a lo que sentíamos en ese momento. Quise creer que, esta vez, las cosas serían diferentes. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Y es así como volvió a separarnos. La rutina, las responsabilidades, los desencuentros, todas esas cosas pequeñas y grandes que erosionan lo que parecía sólido. Hace unos 5 años, él dejó de ser parte de nuestras vidas. Ya no había llamadas inesperadas, ni visitas que interrumpieran la tranquilidad de nuestro hogar. Desde entonces, no he tenido contacto con él. Al principio, la ausencia era un peso en el aire, una pregunta sin respuesta que me quitaba el sueño.
Pero con el tiempo, esa sensación se fue transformando en algo más parecido a la aceptación. Sé que ahora está casado nuevamente y que tiene 3 hijos de ese matrimonio. Además, ha tenido una hija con otra mujer. Esa es su realidad ahora. Yo lo acepté, aunque en el pasado eso me causó dolor. Me costó aceptar que nuestras historias se habían bifurcado de manera tan definitiva. No fue fácil dejar ir la idea de que algún día podría ser diferente, que tal vez un día él volvería y seríamos una familia. Pero la vida, con su implacable paso del tiempo, me enseñó que hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. En mi interior, me convencí de que su vida ya no tenía nada que ver con la mía. Aprendí a enfocarme en lo que estaba a mi alcance, mi hijo, mi consulta, y la estabilidad que tanto necesitábamos. Volví a encontrar la satisfacción en mi trabajo, en mis pacientes, en la rutina que había construido para nosotros dos. Aprendí a seguir adelante sin esperar nada de él, sin esperar siquiera una disculpa o una explicación. Me di cuenta de que, para poder sanar, necesitaba dejar de mirar atrás y enfocarme en el presente, en el futuro que mi hijo y yo podíamos construir por nosotros mismos. Un día, me decidí y fui a una constelación familiar. El constelador me dio una opinión que nunca había considerado. Fue una conversación que, al principio, parecía ir por un camino rutinario, pero pronto tomó un giro inesperado. El constelador me miró con esa calma que lo caracteriza y me dijo: «Tú eres su primera mujer. Tienes prioridad ante todas las demás». Me quedé en silencio, intentando procesar lo que significaban esas palabras. ¿Cómo podía tener prioridad si él había formado nuevas familias, si su vida había seguido adelante sin nosotros? Me parecía un concepto extraño, casi anticuado, algo que no encajaba con mi forma de ver el mundo y la realidad. Pero el constelador insistió: la prioridad no depende de lo que uno sienta. Son realidades que existen independientemente de los sentimientos. Fue como si me hubiese puesto frente a un espejo que reflejaba una parte de mí que había olvidado. Me di cuenta de que, en su vida, yo había sido la primera en compartir un lazo íntimo con él, incluso antes de que empezara con sus otros matrimonios. Era una realidad que no podía negar, pero que tampoco me llenaba de orgullo. En lugar de eso, me resultaba una carga pesada, un recordatorio de un pasado que había tratado de enterrar. Esa idea me hizo sentir algo que no había experimentado en años, una mezcla de nostalgia y amargura. Me enfrenté a una realidad distinta, donde yo era algo más que un capítulo olvidado en su vida. Pero, al mismo tiempo, me preguntaba si realmente quería ese lugar, si de verdad necesitaba ser la primera para encontrar paz. Era como si mi mente y mi corazón se dividieran entre aceptar esa posición y dejarla ir para siempre. En ese momento, supe que tendría que enfrentarme a mis propios sentimientos para poder avanzar. Con el tiempo, entendí que no necesitaba esa sensación de ser la primera. Las palabras del constelador seguían resonando en mi mente, pero algo en mí había cambiado. Ahora, mi prioridad es vivir en paz, criar a mi hijo y cuidar de mí misma. He aprendido que la importancia de ser la primera no depende de lo que él siente o de su vida actual, sino de la historia que compartimos y de las marcas que dejamos en la vida de los otros. Me di cuenta de que la verdadera libertad no está en ser reconocida, sino en saber reconocerme a mí misma. Ahora, ya no tengo la necesidad de ocupar ese lugar. No siento la urgencia de ser la primera en su vida ni de ocupar un espacio especial en sus recuerdos. Agradezco al constelador por ayudarme a ver la realidad desde otra perspectiva, por mostrarme un camino que yo misma no había visto y que comenzó al reconocerme a mí misma. Sin embargo, lo que más valoro es la libertad que he encontrado al soltar esa necesidad, al darme permiso de dejar ir lo que no me pertenecía. A veces, reconocer el pasado y soltarlo es lo que más nos libera. Y en esa liberación, he encontrado la paz que tanto buscaba junto a mi hijo. Ahora, soy capaz de mirar hacia adelante sin la sombra de lo que fue ese amor, sin la carga de lo que pudo haber sido.
He aprendido que la fuerza no está en tener un lugar en la historia de alguien más, sino en escribir la mía propia. Y esa, al final del día, es la única historia que realmente importa.